día de hoy me encuentro en un lugar muy especial, en lo que iba a ser originalmente en la época de Porfirio Díaz, que mandó construir que puso la primera piedra de lo que iba a ser el gran Palacio Legislativo de México, el cual albergaría la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y toda una serie de edificios de tales dimensiones que esto iba a ser mucho más grande que el Capitolio en Washington. Imagínense lo que iba a ser. Y finalmente terminó siendo, únicamente quedó la cúpula de lo que iba a ser el Capitolio como tal, de lo que es hoy en día aquí el Monumento a la Revolución, llamado aquí la Plaza de la República, pero mejor conocido, y como todos lo conocemos, el Monumento a la Revolución. Y hay una pequeña exposición de cráneos de los famosísimos mexicráneos o fridacráneos, que más bien están haciendo alusión un poco a lo que es Frida, que yo no necesito decirles más quién es Frida Kahlo, entonces pues para que lo vean, para que sepan. Y pues bueno, es muy pequeña la exposición como tal, sin embargo pues bueno, ya hay bastante gente, es muy temprano, domingo por la mañana, pero bueno, vamos a ver de lo que trata y hablar sobre todo un poquito del contexto histórico de lo que es este lugar. Los invito a que vean el video. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Pues voy a empezar dándoles algunos generales de lo que es el actual Monumento a la Revolución. La primera piedra la puso Porfirio Díaz el 23 de septiembre de 1910 y bueno, su periodo de construcción precisamente fue de 1910 a 1938, es decir, porque se detuvo en varias ocasiones la construcción, ¿verdad? Y pues bueno, y fíjense que fueron dos arquitectos quienes colaboraron en la construcción de este monumento, lo que original iba a ser el Palacio, pues lo que iba a ser el Palacio Legislativo. Y pues bueno, primero fue el arquitecto francés Émile Bernard y posteriormente fue Carlos Obregón Santacilia, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene una altura de 67 metros y tiene un estilo Art Deco, fíjense. Ahí lo podemos ver precisamente el Art Deco en esas pues tallas de piedra maravillosas, es parte de lo que es el Art Deco. Y bueno, acá también en estas como lámparas que parecieran como antorcheros, pero bueno, en realidad hacen la función de lámparas. Y bueno, también podemos ahí lo que es el estilo Art Deco. Y fíjense ustedes que aquí es un lugar bastante grande, todo lo que es esta plaza donde está, que ahora le llaman Plaza de la República, pero en realidad, bueno, es aquí todo el mundo conocemos aquí como el Monumento a la Revolución. Entonces es una plaza bastante grande, vean ustedes, bastante grande. Entonces, pues bueno, tenemos ahí hacia aquella parte, hacia allá. ¿Por qué? Porque fíjense que esto originalmente no iba a ser nada más este monumento. Esto era realmente parte de lo que iba a ser el Capitolio del Palacio Legislativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz en 1897 lanza la convocatoria de la construcción de un Palacio Legislativo. Ya saben que Porfirio Díaz, pues bueno, tenía la ambición completamente del progreso de México, porque el señor ya había estado en Europa, conocía Europa, y por eso empezó toda una serie
para celebrar el centenario de la independencia, pues una serie de construcciones, sobre todo francesas y muy europeas, que ya les he hablado en otros videos acerca de esto. Entonces, pues obviamente todo lo que Porfirio Díaz mandaba construir o tenía la idea era lo grande realmente. Entonces, imagínense, esto iba a ser únicamente la cúpula de ese palacio legislativo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, totalmente, bueno, queda ahí puesto, pone la piedra en 1910, pero dadas las situaciones que suceden, bueno, viene el movimiento de la Revolución Mexicana, se detiene y todo, pues bueno, paran su construcción. Y fíjense que si se hubiera construido todo el palacio legislativo que él tenía planeado, hubiera sido mucho mayor, de mayores dimensiones que el de Washington en Estados Unidos. Entonces imagínense, ¿no? Mucho más grande que el Capitolio en Washington. Qué maravilla, ¿no? Qué impresionante. Además, les digo, pues Porfirio Díaz pues tenía parte de gran visionario, independientemente de que haya sido pues dictador y todo. Bueno, pues tenía esa situación del progreso que tenía, del mejoramiento de la cuestión tecnológica en México, de la cuestión de comunicaciones, de que México lo veía y lo estaba impulsando como una gran potencia para todos los extranjeros que vinieran a invertir a México, sobre todo los europeos, que era de lo que más, porque precisamente él da la obra precisamente al francés Émile Bernard, es a quien le da la obra de que construya pues aquí lo que iba a ser aquí el Palacio Legislativo. Bueno, pues no, ya no se logró, ¿no? Fíjense que tiene obviamente la cimentación tuvo que ser bastante fuerte, porque recordemos que esta parte de aquí, pegada hacia el centro, es muy inestable por el terreno. Ya sabemos que esto era pues parte de un lago. Entonces, fíjense que esta tiene una cama, se construyó una cama con 17,000 pilotes, ¿verdad? Una estructura metálica de 17,000 pilotes que fueron traídos de Estados Unidos, de los aceros, precisamente de Estados Unidos, de los aceros Milken Bros en Estados Unidos. Entonces les digo, como ya no se llevó a cabo como tal, pues se detuvo durante la Revolución Mexicana. Después el presidente de Madero continuó las obras, pero tras su fallecimiento pues se volvieron a interrumpir y fue un verdadero desastre esto, porque se empezó a construir y se volvían a detener las obras, pasaban tragedias y en fin. Entonces, pues bueno, posteriormente, ya después, en 1933, Carlos Obregón Santacilia, que además era vecino de esta área de aquí, de lo que se llama, o lo que se conoce como la colonia tabacalera, pues él se hace arquitecto y él siempre pues empezó a ver la construcción de esto y él decidió posteriormente concluirla, ¿no? Él le pidió entonces al gobierno en curso que estaba en esa época que le dieran oportunidad de poder construir o de terminar esto, el Monumento a la Revolución, dado que él ya había hecho otras construcciones pues para el gobierno de México, como fueron por ejemplo el Banco de México y la Secretaría de Salud entre 1925 y 1929. Entonces pues era un gran arquitecto que de niño vio cómo se pusieron aquí, digamos, la primera piedra y cómo se empezó a edificar esto, y él posteriormente pues tuvo gran interés y finalmente él es quien concluye lo que es actualmente el Monumento a la Revolución, ¿no? De que no fuera desmantelado para que, bueno, pues quedara como tal. Realmente la historia es muy interesante y pues bueno, es un poco de lo que es la historia a grosso modo de aquí del monumento a la Revolución. Y pues bueno, aquí tenemos otra parte de estos mexicráneos o fridacráneos o como le quieran decir, muy coloridos, la verdad están muy padres. Y pues bueno, todo el mundo viene a hacerse las fotos en esta parte, ¿no? Viene aquí, y eso que es temprano, es domingo en la mañana y hay una cantidad de gente, bueno, tremenda, ¿no? Claro, la gente aprovecha porque trabaja entre semanas seguramente
y pues bueno, hasta los sábados. Entonces el único día que tiene libre pues es pues los domingos. Entonces todo el mundo se viene a hacer aquí las fotos y es un poco complicado pues tomar el video. Yo sé que llegué aquí a las 9:30 de la mañana, ya había una cantidad de gente tremenda, ¿no? Pero bueno, es normal cuando hay este tipo de eventos y sobre todo próximo a las festividades de Día de Muertos. Bueno, pues así es. Y pues bueno, aquí nuestro impresionante monumento a la Revolución, lo que en algún momento dado iba a ser parte, iba a ser una especie como del Capitolio, ¿verdad? Parte de la Cámara de Senadores y Diputados mandado a construir por Porfirio Díaz, y bueno, finalmente no se logró y quedó en esto, y hoy en día, bueno, pues es aquí el monumento a la Revolución, y en un momento más les contaré la historia de este edificio. Y pues bueno, hoy en día aquí en el Monumento de la Revolución, pues obviamente también en la parte de abajo se encuentra lo que es el Museo de la Revolución Mexicana. Hay una librería, obviamente hay una tienda de souvenirs, librería junto con tienda de souvenirs, que tiene que ver con, te venden desde litografías o fotografías de la Revolución Mexicana, libros y obviamente una serie de mercancías o de merchandising referente a lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Muy interesante también, y tengo aquí yo una serie de fotografías, porque subes, lo que pueden ver de este lado, ese es el elevador que va desde la parte de abajo, que tomas tú el ascensor, ha de costar 80 pesos subir, tiene el mirador hasta la parte de arriba, entonces miren, es un elevador transparente y subes prácticamente hasta la cúpula, ahí va el ascensor, vean. Entonces subes prácticamente hasta la cúpula y es un mirador y tienes unas vistas increíbles de ahí. Yo tengo en mi Facebook, tengo una serie de fotografías que tomé una tarde que no tenía nada que hacer, que estaba el cielo espectacularmente azul, un sol increíble, la ciudad limpia. Agarré mi cámara, me vine al mirador del Monumento de la Revolución y he hecho algunas de las mejores fotografías de la Ciudad de México desde este lugar. Entonces luego les voy a poner algunas fotos para que las vean, porque está muy muy padre, de las mejores fotografías que he hecho de la Ciudad de México, porque además capté lo que es el atardecer, el ocaso y obviamente bueno pues todo también ya el anochecer. Entonces pues es padre. Y aquí pues siempre aquí el Monumento de la Revolución, ahí es una fuente que ahorita no está funcionando, que luego en la tarde noche funciona y es de colores. Y también, bueno, pues aquí se montan, obviamente el terreno es tan grande que se montan pues exposiciones, en fin, diversas cosas. A veces viene a hacer la gente aquí mítines, manifestaciones. Es un referente este lugar, ¿no? Sobre todo muy, muy importante, el Monumento de la Revolución. Aquí luego se organizan, de aquí parten marchas, en fin.
O por ejemplo, como ahorita que estaban haciendo yo creo que alguna actividad deportiva, ejercicio, cosas así de movimiento, de muévete, actívate, cosas por el estilo. Entonces, bueno, es parte de lo que enmarca todo este lugar, ¿no? Esta plaza que es conocida como Plaza de la República, ¿no? Pero originalmente, y todos la conocemos, y en todo México se conoce como la Plaza de la Revolución o el Monumento de la Revolución, no hay de otra, ¿no? Bueno, y al fondo también tenemos lo que fue y lo que actualmente también es el Frontón México, que está restaurado, que ahora es un casino, creo, pero esa es la que era el Frontón, que está restaurado. Yo creo que ya Frontón ya no es, sino es un casino, pero bueno, fue remodelado. Y bueno, aquí, con sus 67 metros de altura y su estilo Art Deco, el imponente monumento a la Revolución. Entonces, pues bueno, aquí desde los alrededores del Monumento de la Revolución o desde los pies del Monumento de la Revolución, pues yo me despido. Ya les enseñé un poquito de lo que es la exposición aquí de los cráneos, alusivo por las festividades que tenemos de Día de Muertos, que déjenme comentarles que es una de las festividades que a mí más me gustan, de las tradiciones que más me gustan. Es muy colorida y para mí es la mejor festividad que tenemos en la época del año, pues celebrar a los muertos. Entonces, pues ya vimos aquí un poco de los mexicráneos o de los fridacráneos, como le quieran llamar, aquí a pies del Monumento de la Revolución. Entonces, pues bueno, ya saben, nos seguimos viendo en el próximo video.